Yo nada más les agradezco la presencia y voy a presentar al primer disertante, así les damos el uso de la palabra. Quien nos acompaña entonces en primer lugar es Marcos Ezequiel Gilardi, que es abogado especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA, y él nos va a hablar del derecho a la alimentación como derecho humano básico. Así que muchísimas gracias, Marcos, por estar aquí presente. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente quiero decir que es un honor para mí poder estar en este momento compartiendo estas palabras con ustedes, y un honor haber sido invitado por Miriam, quien realmente es una militante por la soberanía alimentaria. Y se habló esta tarde de África, y quiero decirles que es ahí donde quien les habla vio despabilar su conciencia, cuando viajando por ahí hice mis peregrinajes por los centros de nutrición terapéutica, a donde todos los días, mientras hoy estamos aquí reunidos, cientos y miles de chicos se debaten entre la vida y la muerte precisamente por no acceder a una alimentación adecuada. Y después de ese despabilar de conciencia en África, vine a nuestras tierras y me di cuenta que esto también se daba en nuestra tierra, y no muy lejos de casa, a pasitos nomás, a la vuelta de casa. Y dije, bueno, es hora de instalar el tema del derecho a la alimentación adecuada en un ambiente que quizás no le es el más fértil, como es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por suerte tuve cierto apoyo, y a pesar de que muchas veces nos sentimos una voz en el desierto, voces a voces que se van uniendo van haciendo un poquito más fuerte. Por eso lo que quería compartir con ustedes es unas breves reflexiones sobre el derecho a la alimentación adecuada como un derecho humano. Algunas cifras se ofrecieron esta tarde, pero es bueno recalcarlas, y sobre todo es bueno aprenderlas, porque a veces nos llenamos la boca de cifra tras cifra, pero no detenemos un segundo a pensar lo que implica esta cifra. Mientras estamos aquí reunidos, 1.000 millones de personas sufren desnutrición aguda. 2.000 millones de personas, además sufren de malnutrición o hambre oculta, en virtud de la cual sucumben a enfermedades de las que podrían salir si estuviesen adecuadamente nutridos. Se quedan ciegas como consecuencia de la falta de vitamina A, y en definitiva se mueren sin que esto quede registrado en las estadísticas. Esa muerte silenciosa, esa muerte oculta. Al mismo tiempo en que tenemos estos 2.000 millones de personas con hambre oculta y 1.000 millones de personas sufriendo desnutrición aguda, tenemos 1.500 millones de personas con problemas de sobrepeso y 500 millones de personas con obesidad. Por eso, usando las palabras de Raj Patel, lo que tenemos hoy, la contradicción más gorda de nuestros tiempos, es que vivimos en un mundo que al mismo tiempo tiene famélicos y que al mismo tiempo tiene obesos. Por eso, el primer debate que hay que afianzar es el debate sobre el acceso a la alimentación. Ya en el año 85, la humanidad, tuvo una buena noticia. Por primera vez en la historia producimos alimentos suficientes para que todos estemos adecuadamente alimentados. Sin embargo, ese mismo año, en el año 85, solamente 1 millón de personas murieron en la gran hambruna etíope. Y como bien se dijo esta tarde, y como bien demostró Amartya Sen, esto no obedeció a la falta de alimentos disponibles per cápita, sino a la falta de acceso. Lo que hizo la sequía en Etiopía fue que los campesinos pobres no puedan acceder a los alimentos y se morían a la vera de los mercados rebosantes de alimentos. Y ya la FAO se encargó de desmentir el mito de la insuficiencia de los alimentos en el año 2000, cuando demostró que estamos produciendo alimentos suficientes para alimentar, o estamos produciendo cultivos como para que alcanzarían para alimentar a 12.000 millones de personas. Hoy somos casi 7.000 millones y 1.000 millones de personas, como les dije, no acceden a una alimentación adecuada. Por eso, cuando hablamos de derecho a alimentación adecuada, hablamos del derecho a tener acceso. Y el derecho a alimentación adecuada se define precisamente por el derecho a tener acceso de manera permanente, regular y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, ¿sí? Y lo primero que tenemos que decir es que el derecho a la alimentación adecuada tiene reconocimiento normativo.
y en Argentina tiene reconocimiento normativo del más alto nivel. Argentina es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ese pacto tiene jerarquía constitucional. Como el pacto en el artículo 11 consagra el derecho a la alimentación adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado de sí, no hay duda, y esto es importante, que nosotros en Argentina tenemos un derecho constitucional a la alimentación adecuada. ¿Y cuáles son las palabras críticas de esta ecuación? Lo primero claramente es la disponibilidad. Para que haya derecho a la alimentación adecuada tiene que haber alimentos disponibles, suficientes. Y el problema, como decíamos, no pasa tanto por la disponibilidad, sino por el acceso. Cuando hablamos de accesibilidad física y hablamos de accesibilidad económica. Si realmente queremos garantizar el acceso a la alimentación de todas las personas, tenemos que pensar de qué manera obtienen las personas ese alimento. Y simplemente hay dos vías: o los produce o obtiene ingresos suficientes como para ir al mercado y poder adquirirlos. Esas son las dos vías. Entonces, lo que tenemos que lograr es que las personas que producen los alimentos puedan efectivamente tener acceso a estos alimentos. Y esto es una de las paradojas que tenemos hoy. De los 1.000 millones de personas que hoy sufren desnutrición, el 98% viven en economías dependientes, en economías del sur. Solamente el 2% restante vive en lo que se llaman países desarrollados. Y cuando vemos quiénes son los hambrientos hoy, el 50% de las personas que sufren desnutrición son pequeños agricultores campesinos de subsistencia. El 20% restante son pequeños agricultores que a falta de propiedades tienen que trabajar como jornaleros en campos de propiedad ajena. Hay un 10% restante que son los cazadores, los recolectores, y un 20% restante que son los pobres urbanos, las personas que sufren pobreza en las grandes ciudades. Y es precisamente cuando las personas en las zonas rurales no pueden acceder a una alimentación adecuada que tienen que hacer las valijas e irse a las grandes ciudades, donde engrosan las filas de las personas que viven en situación de pobreza en los alrededores de las grandes ciudades. Entonces, el debate pasa por el acceso, y el acceso significa que los campesinos tengan acceso a los recursos para producir los alimentos. Y ahí viene el debate de la tierra. En aquellos regímenes donde tengamos una distribución tan desigual de la tierra, la solución es clara, es reforma agraria. Y digo, esto que era una bandera de organizaciones como Vía Campesina, hoy Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos de Naciones Unidas, que no necesariamente es un semillero de revolucionarios, está hablando de que la vía para que los campesinos puedan acceder a la alimentación adecuada es precisamente garantizarles el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a los servicios de extensión rural, el acceso a mecanismos de protección que les permita competir con los grandes productores, que les permita obtener un precio justo por sus cultivos y que no se vean obligados a hacer las valijas y a migrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades o, dicho de otra manera, para simplemente sobrevivir. Pero el fenómeno de la urbanización es cada vez mayor, y lo que ustedes bien sabrán es que en el año 2008 fue la primera vez que en la historia de la humanidad tenemos más personas viviendo en ciudades que viviendo en las zonas rurales. Cada día 30.000 personas migran del campo a las grandes ciudades, y ya hay 1.000 millones de personas que viven en lo que acá en Argentina llamamos villas de emergencia en busca de mejores oportunidades laborales y de una vida digna. Y para que las personas que viven en zonas urbanas puedan acceder a la alimentación, es necesario que revisemos todo el orden social, es necesario que revisemos todo el orden político, es necesario que revisemos todo el orden económico. Porque para que pueda acceder necesita ingresos suficientes. Y para que acceda a ingresos suficientes necesitamos discutir salarios, necesitamos discutir políticas de promoción de empleo, necesitamos discutir políticas de seguridad social, necesitamos discutir sistemas impositivos, necesitamos discutir sistemas de regulación de precios y instrumentos financieros que permitan el desacoplamiento de los precios internos con relación a los precios internacionales. Por eso realmente
el debate pasa hoy, me parece, por la accesibilidad tanto física y económica a la alimentación adecuada. Y cuando hablamos de alimentación adecuada, estamos hablando simplemente de un conjunto de calorías, proteínas, minerales o oligoelementos. Eso es parte, eso es lo que hace a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Pero lo que no podemos olvidar también es que el alimento, como se dijo esta tarde, tiene que estar libre de toxinas, tiene que ser saludable. Alimentación adecuada implica alimentación saludable. Y también alimentación adecuada implica adecuada culturalmente, acorde a las tradiciones culturales a las que pertenece el consumidor. Esto es un componente clave del derecho a la alimentación adecuada. Y la tercera ecuación que hay que tener en cuenta y la que se habló esta tarde es de la sustentabilidad. Para que se dé derecho a la alimentación adecuada, tenemos que tener disponibilidad de alimentos suficientes, tenemos que tener accesibilidad, pero más importante aún es que esta disponibilidad y esta sustentabilidad y esta accesibilidad tiene que sostenerse en el tiempo. Y es ahí donde tenemos que revisar todo el aparato productivo, todo el modelo hegemónico de producción de alimentos. Y hoy realmente todos los caminos nos conducen a un lugar. Se habló hoy de la crisis energética, se habló hoy de la crisis ambiental. El panel intergubernamental de cambio climático estima que hay algo que ya es inevitable y es un incremento de 2 grados centígrados en las temperaturas terrestres. Y esto va a tener consecuencias terribles para el acceso a la alimentación de millones de personas. Y sobre todo, fíjense qué paradoja, aquellos menos responsables de haber provocado las emisiones de dióxido de carbono, responsables del incremento del cambio climático, son los que de alguna manera van a verse beneficiados, porque son las zonas tropicales las que más afectadas van a verse por la reducción de los índices agrícolas. Y no solo eso, sino que como se decía esta tarde, ante el fenómeno del cambio climático, una de las falsas recetas que se está proponiendo es precisamente recurrir a los agrocombustibles, que como bien se dijo esta tarde no son biocombustibles porque están muy alejados de la vida. Realmente los agrocombustibles son una mala idea en el peor momento, que solamente beneficia a las economías desarrolladas, a las economías del norte, pero que simplemente por la competencia de la tierra, el alza en el precio de los alimentos va a implicar que mayores personas se vean privadas de acceder a una alimentación adecuada. Y por otra parte, si decimos que la gran mayoría de las personas que hoy sufren hambre son los campesinos, ¿sí? Paradójicamente quienes están involucrados directamente en la producción de los alimentos, y vemos que el modelo económico hegemónico de producción de alimentos no es sustentable y está provocando el agotamiento de las fuentes de agua, que como sabemos es un derecho humano y no es un recurso renovable, que está implicando la erosión de los suelos, que está implicando la afectación de todo el clima en su conjunto. La única solución es caminar hacia la agroecología, hacia prácticas sustentables de producción de alimentos. Y esto que antes lo decía Vía Campesina, hoy cada vez tiene más eco en otras entidades, incluso Naciones Unidas. El último informe del relator especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas es precisamente sobre la agroecología. Los estados tienen la obligación de efectuar todas las inversiones necesarias para incentivar un modelo distinto a este modelo hegemónico que hoy tenemos. Por eso, la idea central de estas palabras que quería compartir con ustedes hoy es que el debate hoy pasa por el derecho al acceso a la alimentación y por discutir seriamente la sustentabilidad del modelo. Y esto no es caridad por parte del Estado, esto es una obligación. Si todos y cada uno de nosotros tenemos un derecho humano a la alimentación adecuada, con raigambre constitucional, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación adecuada de todos y cada uno de nosotros. Y esto implica no solamente que respete ese derecho a la alimentación y que no interfiera en el pleno goce y ejercicio de este derecho a la alimentación, sino también que lo proteja. Y lo proteja de otros actores privados, empresas multinacionales, que precisamente minan el acceso al derecho a la alimentación adecuada. En ese sentido, el Estado es y debe ser el garante del derecho a la alimentación adecuada. Y esto implica
que el Estado tiene la obligación de interferir en un montón de asuntos, desde qué contenidos se transmiten a través de los medios de comunicación, desde cómo está organizado el mercado interno, quiénes son los que en definitiva son los formadores de precios y de qué manera puede intervenirse en todo el circuito económico para que esto no suceda. No solamente alcanza obviamente con la existencia del derecho en los libros, en los tratados, en las leyes, sino que también hay que encarnar la idea del derecho. Y hoy lo que charlamos justo con Chico esta tarde es que si bien hoy tenemos reconocimiento normativo del derecho a la alimentación adecuada, falta mucho reconocimiento social. Realmente falta una conciencia de que esto es un derecho humano y de que como derecho humano está en nosotros exigirlo. Y exigirlo por todos los medios posibles, desde salir a la calle para unirse a una protesta hasta eventualmente articular un recurso administrativo o una acción de amparo. Por eso no quiero proponer la idea de la alimentación solamente como un derecho, una titulación y que dé lugar a un recurso judicial, porque evidentemente no va a pasar solamente por ahí, sino que esto nos obliga a luchar para la conquista del derecho. Los derechos hoy y siempre no se conceden, no se otorgan, sino que se conquistan. Y se conquistan a través de la lucha. Entonces, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, digo, hoy me siento contento de saber que por lo menos las personas que están acá saben que tenemos un derecho humano a la alimentación y que tenemos las herramientas para hacerlo exigible en todos los niveles. Y poder exigirle al Estado que cumpla su deber de garante y en vez de asociarse con los grupos hegemónicos, actúe como garante de ese derecho a alimentación adecuada y arbitre todos los medios para que ese acceso no sea una ilusión, sino que sea una realidad. Y sepan que en esta lucha por el derecho a alimentación hay muchos detractores. Y se habló hoy del consenso de Washington y se habló hoy del neoliberalismo económico. Hay muchos intereses que no quieren que se hable del derecho a alimentación. Y para que vean un ejemplo de cómo esto ha sucedido en el terreno internacional, cuando precisamente Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos y se instauró junto con Margaret Thatcher el consenso de Washington, hubo un memorándum del jefe del Departamento de Estado, de Alexander Haig, donde instruyó a todo el gobierno de Estados Unidos no hablar más de derechos humanos, sino de libertades civiles y políticas. Esto pasaba a darse en el terreno de las capacidades, la capacidad de cada uno para comandar alimentación adecuada, vivienda, salud, y no como derechos. Porque derechos y el reconocimiento de derechos implica que el Estado tiene una obligación y de que esto es exigible no en virtud de la caridad, sino en virtud de un derecho. Así que las herramientas están, el reconocimiento está, y lo que queda es encarnarlo esto en nuestra lucha cotidiana. Muchas gracias.